Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa. Somos tu familia. Palabras de vida eterna. Lo invitamos a que escuche temas de actualidad a la luz de la palabra de Dios, enfocado para toda la familia. Palabras de vida eterna. Tenemos mucho que compartirle. Quédese con nosotros. Palabras de vida eterna. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en el que ve este programa. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Palabras de Vida Eterna. Mi nombre es Omar Fuentes y es un placer estar con ustedes nuevamente. El día de hoy está, como cada emisión de este programa, mi amiga Diana Montero. Dianita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar? Muy contenta, muy feliz, enviándole un cordial saludo a todas las personas que semana a semana están sintonizando este programa, esta gran edificación que Dios pone para nuestras vidas cada día. Así es, Dianita, pues la verdad es que cada emisión la disfrutamos, Así ¿verdad? es. Porque somos edificados en la palabra, tenemos temas muy relevantes y pues el tema que tenemos hoy, ¿cuál es, Dianita? Fíjate que un tema bien interesante, Omar, como cada semana siempre lo decimos, es la fidelidad y la lealtad. Son palabras muy fuertes, muy interesantes que a través del programa vamos a estar viendo. Fidelidad y lealtad es un término que está ya en desuso, ya no hay fidelidad, ya no hay lealtad, ya no hay compromiso. Yo creo que este tema va a mover algunas fibras de nuestro corazón y nos va a permitir entender, Dianita, pues la importancia de ser fieles y ser leales. Así es, Omar. Y bueno, antes de entrar en tema, como cada semana, los pastores generales de Comunidad Cristiana de México en Acapulco, los pastores Benjamín y Lulú Fuentes. Pastores, bienvenidos. Bienvenidos, buenos días. Gracias, Dianita, gracias, Omar. Qué gusto saludarles, saludar a nuestro auditorio. Qué gusto que nos puedan escuchar. Buenos días. Tardes o Buenas noches. tardes o noches, pero bueno, aquí contentos de iniciar este programa que va a ser de mucho interés para todo el público. Y bueno, para entrar en tema, pastores, decía Omar a un inicio, es un tema muy relevante, muy importante que acontece en nuestra sociedad, en nuestro diario vivir. Y cuando hablamos de fidelidad y de lealtad, ¿hablamos de algún sinónimo? Pues mira, son dos palabras que son muy similares y tienen varias cosas en común. Son cualidades que debe de tener la gente madura, gente que ha crecido, que ha tenido experiencia y que, bueno, va caminando en fidelidad y lealtad juntas. Son necesarias para las duraderas y buenas relaciones. Así que queremos tener buenas relaciones y queremos crecer con las personas que nos rodean, necesitamos de la fidelidad y de la lealtad juntas. También son excelentes para personas que están en liderazgo. Una persona que está en liderazgo debe ser una persona congruente con lo que dice, con lo que hace y obviamente siendo una persona que tiene fidelidad en lo que expresa, en lo que hace y lealtad, porque tiene bien clara la posición y el compromiso que ha tomado con las personas que le rodean y sobre todo, por supuesto, con Dios. Un compromiso con Dios es ser leales. Son también estas dos palabras como diamantes que brillan en tiempos oscuros de crisis, porque, como decía Omar, es muy difícil encontrar gente que tenga las dos cualidades. Fidelidad y lealtad deben de estar juntas, pero a veces vemos que alguien puede estar fiel en algún lugar, pero su corazón está, o su forma de ver las cosas está muy lejos de la lealtad, de ponerse bien la camiseta. Entonces, estas son diamantes porque brillan en tiempos oscuros, tiempos de crisis, es donde realmente se ve la lealtad y la fidelidad. Y también pues son un consuelo para el alma. Cuando parece que uno se encuentra solo, cuando parece que no hay quien lo apoye, quien lo respalde, y hay alguien que te dice, cuenta conmigo, yo estoy contigo y te creo a ti, confío en que vas a salir adelante y te anima, pues ahí ves que la lealtad es un consuelo, ¿verdad? Saber y ver que tienes personas con las que cuentas, que no solamente en las buenas te ayudan, sino en las buenas y en las malas están contigo, hay un consuelo y eso pues es muy valioso, ¿verdad? Entonces, pastora, hablamos que hay diferencias entre fidelidad y lealtad.
Mira, pues, si lo llevamos al ámbito, por ejemplo, laboral, ahorita me viene a la mente dos marcas muy importantes, ¿no? De refrescos. A veces decimos, es que yo soy fiel a la, ¿verdad? O soy fiel a la otra marca. Entonces, a los refrescos negros. Sí. Muchas veces, si lo llevas en el ámbito laboral, pues el ejecutivo de dichas empresas, en su casa, pues se ve que es fiel a la marca, a la compañía, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera lo vas a estar viendo tomando o ingiriendo refrescos de la otra marca, ¿verdad? Sin embargo, no hay diferencias negativas, pero conceptuales entre ellas, ¿verdad? Son dos palabras distintas, pero vamos a decir cada una de ellas, ¿verdad? La fidelidad tiene que ver directamente con una persona. Eres fiel por convicción, somos fieles porque nos conviene ser fieles. La lealtad tiene que ver directamente con la causa, ¿verdad? En el caso de los matrimonios hoy en día, pues parece epidemia, todo el mundo se está divorciando. La palabra divorcio se usa como una palabra común, sin peso. Sin embargo, el no tener lealtad y fidelidad ha llevado a que muchas personas hoy en día tomen decisiones, ahora no solo de salirte de una compañía y entrar a otra, sino simplemente de empezar otra nueva relación, aplastando el corazón, la autoestima de alguna pareja. Entonces, puedes ser leal pero no fiel. Hay personas pues que sí son leales pero no fiel. ¿Por qué? Porque a lo mejor a una persona le conviene la lealtad. Un varón puede estar ahí al pie en su casa con la madre de sus hijos y ella sabe que él es leal porque cualquier problema la puede sacar de apuros, si es económico o algún problema, algún accidente, qué sé yo, pero su corazón muchas veces son personas que tienen un secretito por ahí, que no están siendo realmente fieles, o sea, son leales pero no son fieles. Y por supuesto lo ideal es ser fiel y ser leal. La fidelidad tiene que ver con el corazón, o sea, es algo que debo estar convencida, y la lealtad tiene que ver con la razón, o sea, no solamente es corazón, sino también por la razón. Dios mismo lo prometió, Él pide fidelidad y Él pide el corazón primero. Él después, obviamente, la razón se va acomodando. Él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El ejemplo, una esposa puede ser fiel pero no leal, porque aunque nunca tendrá otro hombre, bien puede estar en desacuerdo con la forma de su marido, su persona obtiene su dinero, su causa, pero no está en fidelidad y lealtad con el marido. Entonces, ahí hay diferencias. Ahí entra hasta cuándo voy a serle fiel, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a ser? Mira, es que ahí son dos papeles. Una cosa es ser fiel, el que tú tengas únicamente como solamente ojos para él, ojos para ella, pero una persona puede decir, yo amo tanto a mi marido, ¿verdad? Yo jamás estaré yo con otra persona, sin embargo, no me gusta, no voy de acuerdo con su estilo de vida, está teniendo dinero mal habido, y sin embargo, ahí puede estar jugando, más bien está la voluntad queriendo ser como quebrada, ¿no? Quebrada o sujetada. Tú te tienes que someter aún en lo que yo hago. Entonces hay que saber separar. Una cosa es la fidelidad y una cosa es la lealtad. Esto debería ir junto, porque se supone que como familias, como parejas, como esposo y esposa, estamos en la misma empresa y vamos a tratar de jugar limpio en todas las esferas, en todas las áreas de nuestra vida debemos de jugar limpio. Entonces no podré yo decir soy fiel o el esposo y estar arrastrando a la mujer o al cónyuge, arrastrándolo a sus propios intereses, porque entonces no la está amando, no la estaría ahí amando. Entonces hablamos de que la fidelidad sí tiene que ver con el amor. Sí, Claro. efectivamente, porque la fidelidad de hecho es producto de una lealtad. La fidelidad se debe ver con el amor, de hecho la raíz etimológica de lealtad es fidelidad. Cuando se es fiel a alguien se le ama y se está dispuesto a perdonar errores, defectos,
creyendo que tales cosas se pueden superar. El que es leal, al ver los errores y defectos de la persona, los confronta con respeto, pero demandando ajustes para caminar en lo recto, en lo correcto, en lo que es legal. Entonces la lealtad va a llevarte a un punto donde tú dialogas, está bien que estés fiel aquí, pero se tiene que tener lealtad, y eso se lleva a cabo con el acuerdo, con la comunicación. Cuando hay errores, por supuesto, estar dispuestos a ayudar a que la persona entienda y se corrija y entre a la lealtad. Por ejemplo, puede ser cuando un esposo tiene completa confianza en cómo maneja una mujer las finanzas. O sea, ella es fiel y todo, pero el hombre está totalmente, sabe que ella va a ser leal, que no le va a jugar chueco, que no va a hacer gastos indebidos, que le va a transmitir, va a ser transparente. Eso eso es lealtad. O sea, tengo confianza en él o en ella de que él no va a desfalcarme, ¿no? Muchas mujeres o muchas personas usan, por ejemplo, la tarjeta de crédito a espaldas de su esposo. Son fieles, ¿verdad?, como esposas, pero no son leales. Ahí le están ocultando algo que creo que ahí puede incluso, abusando de la confianza. Sí, exactamente, abusando de la confianza, y puede haber, pues se pueden venir de pique si no tiene ella el consejo sabio de su esposo, ¿verdad? Puede irse, dice, no, pues en esto ni le digo porque se va a enojar. Claro. Yo le llamaría eso lealtad. Y más bien ahí diría, bueno, el estar con él es leal, pero al no serlo, ¿cómo la llamaríamos? Desleal. Desleal. De hecho, la fidelidad tiene que ver con las promesas. Cuando uno se casa, por ejemplo, se dan una serie de promesas prometiendo ser fiel hasta que la muerte nos separe. La lealtad tiene que ver con los acuerdos. En el caminar se va viendo la lealtad, en los acuerdos, en los proyectos de vida que se van teniendo. El marido y la esposa se prometen fidelidad hasta que la muerte los separe, porque hay un acuerdo, y el acuerdo es fidelidad con el sometimiento al pacto o a los acuerdos, y la lealtad tiene que ver ese asentimiento, o sea, se confirma, en la lealtad se confirma que estoy fiel porque hay un compromiso de corazón, un compromiso a la causa a la cual vamos a caminar. Y tenemos un ejemplo: aunque no te sometas a la persona, puedes seguir haciendo lo que te enseñó como causa, y aunque esto ya suena extraño, lo peor ocurre cuando no solo se pierde el respeto a esa autoridad, sino que se hacen cosas contra esa autoridad. Esto es, puedes estar a veces de acuerdo con la persona, más bien en un tiempo que caminó fiel y leal a la causa, pero cuando esa persona se sale de la causa, entonces pues tú en un momento dado puedes guardar una distancia prudente. Cuando abandona un proyecto. Cuando abandona el proyecto, ¿verdad? El leal siempre sigue haciendo la tarea, pero el fiel nunca hablará mal de aquel a quien es fiel, y mucho menos para algo que de alguna manera dañe o denigre o cuestione a la persona. Fiel porque, pase lo que pase, no va a estar hablando mal de la persona. Y, por ejemplo, tenemos el ejemplo clásico. Judas actuó contra Jesús y su alta traición le costó su propia vida. Su lealtad no fue por causa del Evangelio, sino el dinero. A Jesús le vemos decir que se haga su voluntad al Padre. Le dije al Padre, Padre, que se haga tu voluntad. Pero sí vemos el ejemplo tremendo en el caso de Judas, porque él estuvo hasta la última cena con el Maestro. Pero ahí estaba fiel porque él traía intereses ocultos. Pero su corazón estaba lejos de Jesús. No había lealtad, solidaridad con la causa de Jesús. ¿Qué pasa entonces? Viene la oportunidad de vender a Jesús, y lo vende por 30 monedas de plata, y obviamente eso va en contra de su propia vida, porque a final de cuentas queda en un fracaso, y él entra en una crisis tan fuerte cuando se da cuenta del error, de que se va y se suicida. Aquí el punto es, la fidelidad debe de estar correspondida o apoyada por la lealtad. Estar fiel en un lugar, como fue Judas, estuvo fiel, pero su corazón estaba lejos, no tenía lealtad a la causa, a Jesucristo, no le fue leal. Entonces la deslealtad te lleva a tener fracasos muy graves en tu vida. Entonces por eso tenemos que pensar en que si soy fiel en un lugar, debo de tener lealtad a la causa de ese lugar o a la persona. Pastora, entonces, ¿de qué nos sirve tener esa fidelidad y esa lealtad?
Estas dos palabras, ¿verdad?, tienen que ver con los principios y valores que tenemos sembrados, ¿verdad? De alguna manera siempre tenemos algo que nos rige nuestra vida, son los principios, son los valores y caminamos en ellos. Aparte de ser principios, de sembrar, nosotros también lo hacemos con los que nos rodean. Son valores, en la actualidad no todas las personas lo demuestran. O sea, una persona que es leal lo tiene que demostrar con hechos. Una persona que es fiel lo tenemos que demostrar con hechos. Claro. O sea, aquí nos habla de que son principios que rigen la vida, la conducta de una persona. Una persona que no tiene valores, que no tiene principios, es una persona que atropella, es una persona que lastima, es una persona que no se detiene porque es dirigida por impulsos egoístas. Sin embargo, una persona que se mantiene fiel, que hace un alto y que se detiene, es porque está considerando el que esté bien también la otra persona. Hablando, por ejemplo, de una pareja, ¿no? Hablando de una empresa, de alguien que está trabajando para un bien común, pues también tiene que verse la fidelidad. Fíjate, hablando de principios, hubo una persona recientemente que tuvo que ser despedida de su empleo porque ella no se prestó para hacer fraude a la empresa. ¿Y qué dijo ella? Primero están mis principios, o sea, no voy a comprometer, aunque yo sí he sido fiel, fíjate, era alguien arriba de ella, era su jefe. Y dijo, ¿sabe qué? Pues por encima de eso, yo no puedo dañar junto con usted el prestigio de la empresa. Entonces, ¿qué tiene que ver? Si era fiel ella, y era fiel a una persona, y era jefe, sin embargo, ¿qué pasó ahí? Los valores querían ser totalmente aplastados, y ella dijo no, y perdió el empleo. Entonces, hablando en este ejemplo en el ámbito laboral, sin embargo, entre las familias, entre los hijos, los esposos, pues tenemos que también ser dirigidos siempre viendo el interés, el bien común del barco, que no son del barco, ¿verdad? Nada de que, pues que se van a divorciar mis papás, pues ahora voy a hacer lo que se me dé la gana. No es mi problema. No es mi problema, no. Tenemos que empezar a decir, bueno, ¿en qué papel voy a jugar yo? O qué ejemplo como padre también. ¿Qué principios le estoy dejando a mis hijos? ¿Verdad? De decir, mira, si aquello no conviene, bótalo, ¿verdad? Bótate. Y los padres somos, más bien los hijos van a tomar los ejemplos de los padres, porque hoy en día muchos no pueden confiar en el matrimonio porque tienen un muy mal ejemplo. Porque han visto un padre, un patrón equivocado, un padre que no tiene valores en sí mismo, que no es capaz de transmitir esos valores como semillas, ¿verdad?, a sus hijos. Entonces, claro, esto es muy inmenso de explicarlo, ¿verdad? Hay mucho que ver con la lealtad. Tiene que ver mucho la lealtad con el estilo de vida. Entonces, el que es fiel cumple esa promesa a pesar de los cambios, pastor. Claro, porque la fidelidad, como decíamos, aunada a la lealtad, te va a llevar a realizar el avance de las causas en las áreas donde de alguna manera te has comprometido. Las ideas, las convicciones y los sentimientos que pudiera provocar el tiempo, el que cumple fielmente lo prometido y lo hace consciente y voluntariamente, está demostrando que no solamente estuvo fiel, sino que está siendo leal al cometido, al proyecto, a la causa. Fiel es la persona cuyas acciones no traicionan la confianza puesta en ella. Esto es, cuyo comportamiento corresponde a lo que exige de ella el amor, la amistad, el deber, el compromiso moral y espiritual que se tenga con la persona. También se puede decir que la fidelidad es la capacidad de no engañar, no traicionar a los demás. Es un valor moral que faculta al ser humano para cumplir con los pactos y compromisos adquiridos. Esto es un compromiso que he adquirido con una persona, pero si tienes respeto a Dios, también podrás tener compromiso con la persona y serle leal y fiel y cumplir con los compromisos que hayas adquirido. Por otro lado, la lealtad es la cualidad de aquellas personas que acatan las leyes y cumplen los acuerdos tácitos o explícitos.
También esta cualidad se aplica muy directamente con amigos, amistades, familiares y compañeros de trabajo. Entonces la lealtad básicamente va a ser la confirmación de que estoy contigo, pero también tengo un compromiso a los pactos, al acuerdo, al concepto de lealtad que me lleva a cumplir las causas por las cuales estamos unidos, estamos juntos. Cumplo las causas, pero porque tengo un compromiso de fidelidad porque contigo, hay una voluntad y las propia. causas. Hay una voluntad propia, efectivamente, una decisión de caminar conforme a las causas que nos hemos establecido como amigos, como matrimonio, como hijos, etcétera, como padres. Vamos a un corte rapidísimo, no se vaya, regresamos. Escribe tus comentarios o preguntas en este mismo canal o también en ccmacapulco@yahoo.com.mx. Regresamos. Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Te recordamos que puedes ver todos los servicios y eventos especiales por YouTube CCM Acapulco y Facebook Comunidad Cristiana Acapulco. Todos los viernes, evento especial para compartir las buenas nuevas. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. Trae a tus invitados. Entrada libre. Grupos de discipulado y talleres Reino Kids. Ahora todos los miércoles. Estudia la palabra de Dios mientras tus hijos aprenden mucho con manualidades, panderos y más talleres. 7 de la noche, en el Salón de los Cristales, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10. No faltes, entrada libre. Ven con toda la familia al servicio dominical, en el Salón de los Cristales, en el edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Estás en CCM Acapulco, desde Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, en el edificio y estacionamiento de la Diana nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. Palabras de vida eterna son la medicina para tu matrimonio y tu familia. Continuamos. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Palabras de Vida Eterna. Dianita. Pastores, nos hablaban de la importancia de la fidelidad y la lealtad. Pastora, ¿qué podría causar la falta de la fidelidad y la lealtad en una persona? Híjole, podría causar muchos sinsabores, muchos problemas a la larga de una vida sin estos elementos, ¿verdad? Sin estos ingredientes en nuestra vida. Mira, si nos remontamos desde que somos niños, nuestros padres nos inculcan los valores, nos inculcan ser fieles. Por ejemplo, cuando a un niño tú le dices, no tomes nada que no sea tuyo, tú le estás diciendo, no robes. Claro. Cuando tú a un niño le estás diciendo, tienes que decir la verdad, porque es mejor decir la verdad, le estás diciendo al niño, la mentira es mala, ¿verdad? Sin embargo, somos personas que podemos ser formadas. Qué bueno que aquellos que tienen un techo, que tienen unos padres, que tienen valores y que pueden inculcarlos a los hijos. Pero la falta de ellos ha hecho que mucha gente en nuestra sociedad esté cometiendo una serie de atrocidades desde su vida personal, como cuando interactúan con los demás seres humanos. La falta de valores puede traer la deslealtad, o sea, la falta de valores es todo lo contrario, ¿verdad? Es hacer de tu vida ¿cómo se puede decir? Un desorden total, más bien un desorden, una vida sin valores, sin propósitos, sin principios, porque al final de cuentas son las cosas que marcarán la vida de un ser humano. Y si vamos a un ejemplo bien bíblico, podemos retomar el ejemplo de David.
David, conocemos su historia, conocemos que el rey David falló. Él tenía bien en claro que él debía ser fiel a Dios, fiel, ¿verdad?, a su mujer, y sin embargo él fue infiel, ¿sí? La falta de, o sea, aquí nos haces la pregunta, ¿verdad? ¿Qué causa? Pues una vergüenza. Una persona que pierde el valor, más bien que pierde esos principios, comete un pecado contra sí mismo, pues traerá una vida de vergüenza. Sin embargo, nosotros podemos retomar ese ejemplo de que David fue formado, tuvo una formación, tuvo un Dios que lo formó. Él se dirigía únicamente conforme a lo que conocía de Dios. Él no podía traicionar a sus amigos, no podía robar, porque no era su naturaleza. Él fue formado por el Padre amoroso. Entonces, cuando él falla, pues falla y falla muy feo. Sin embargo, el punto es cuando él es llevado al arrepentimiento. Y es muy tremendo porque él falla llegando al punto donde él planea la muerte de su propio colaborador. Claro. Él se convierte en un homicida, realmente. Sí. Él, a razón de no ser fiel o leal, comete en contra de Dios una ofensa, en contra de sí mismo. Y a final de cuentas hay consecuencias muy tristes, muy graves. Pero como está diciendo Lulú, él se arrepiente. Él se arrepiente porque, tomando ese ejemplo tan drástico, ¿verdad? La persona más fiel de él lo mandó matar. Entonces dices, híjole, es alguien que conocía de Dios, pues ¿qué nos espera a nosotros, no? Claro. Sin embargo, es un ejemplo donde nosotros podemos tomar, sobre todo, lo bueno y no hacer lo malo. Así es. Porque a final de cuentas, Dios conoce el corazón, la condición humana. Mira, la cárcel está lleno de gente que ha cometido muchas faltas, sin embargo, no se ha llegado a arrepentir. Más bien la cárcel ha hecho que sean mucho más duro y rechacen la misericordia de Dios. Hoy en día apenas vi una persona que su hijo está en la cárcel, lleva 6 años ahí, y me dice, ¿qué cree? Ya se bautizó. Ah, qué bueno, gracias a Dios, porque él no estaba bautizado. Él rechazó al Señor, deshonró a su madre porque ella no es sola. Y me dice, hoy en día ya tiene tantos años en la cárcel. No recuerdo si me dijo 4 o 6. Y le digo, ¿y le ha servido estar ahí? Dice, yo creo que sí, hermana, yo lo escucho diferente. Pues hay muchas personas que pueden estar ahí en un trato, en un proceso todavía tal vez más duro, porque pagando una deuda con la sociedad. Pagando una deuda, pero él fue infiel. En este caso fue infiel a su madre, porque él le robaba. Este joven robaba el negocio, le robaba la cartera para cometer muchos actos vandálicos, ¿verdad? Claro. Sin embargo, hoy en día está en la cárcel cumpliendo una condena, y yo te aseguro, porque dice que se bautizó apenas, que esta persona está arrepentida. Cuando salga se va a recordar todo lo que cometió en el pasado y va a decir, jamás lo vuelvo a hacer. Entonces el punto, ¿qué está diciendo con eso? Tomando valores, retomando lo que en un inicio su madre le inculcó, retomando lo que en un inicio el propio joven por su inmadurez rechazó. Entonces, ¿qué hizo? Pues ahora sí que la cárcel fue un ingrediente necesario para reformarlo. Entonces, ¿qué podemos decir? Nadie puede crecer ni vivir sin principios ni valores. Nadie puede vivir siendo infiel ni siendo deslealtad, viviendo y haciendo deslealtad. Ni los hijos, ni una persona con mucho dinero, ni una persona profesionista, nadie puede vivir sin estos pilares, le vamos a llamar así, que rigen la vida de un ser humano. Porque con estos pilares la gente puede apoyarse, te puedes recargar sobre gente leal y gente fiel, que tú lo ves y dices, él no me va a fallar, lo sé, lo siento, lo percibo que de verdad él es fiel a la causa, claro. Él es fiel al matrimonio, él es fiel en su escuela. Estoy segura que mi hija no se va de pinta, estoy bien segura que mi hijo no me está transando, ¿me entiendes? Entonces, claro. ¿Qué tenemos que hacer hoy en día para tener una mejor sociedad? Inyectar los valores en la casa.
en la escuela se da información, es meramente información, pero la educación, los valores, los hijos los mandan de los padres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un súper esfuerzo. Es hacer un esfuerzo de que los valores que está adquiriendo mi hijo o mi hija no los agarre del internet o de la novela o del programa de televisión, sino de cómo me ve que vivo yo. ¿Sí? A lo mejor no tuve educación, no tuve las oportunidades que le estoy brindando a ellos, sin embargo, eso no tiene nada que ver del cómo se comporta una persona, ¿verdad? Entonces, pues no sé si quieres comentar algo. Pues Diana, básicamente llegar al punto donde encontramos que la fidelidad y la lealtad en su máxima expresión la vemos en el Señor Jesucristo. Así es. Porque Él, aunque tenía muchas posibilidades de hacer su voluntad, Él siempre dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y cercano al momento de ir a la cruz, Él le dijo al Padre: si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces ahí vemos una posición de lealtad, de fidelidad. Él siempre predicando decía: yo no hago lo que yo quiero, yo hago todo aquello que mi Padre me ha mandado a hacer, eso hago. Y también digo lo que el Padre me dice que diga. Entonces Él caminó en una absoluta y total lealtad y fidelidad al Padre, de tal manera que por eso el Padre le da un lugar de honor. Y obviamente Jesucristo es Dios hecho hombre, que demuestra ser Dios porque resucita al tercer día después de haber muerto y muestra su amor y su poder para aquellos que nos acercamos a Él con fe. Entonces aquí el punto es ese, de saber que si nos sentimos que hemos pecado, que hemos fallado, gracias a Dios por Jesucristo, porque Jesucristo vino a pagar por nuestros pecados y salvarnos. El punto es que si ha habido deslealtad o ha habido infidelidad en nuestras vidas, el Señor en su palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Aquí está mi mano para salvarte de la infidelidad, de la deslealtad. Tú necesitas mi ayuda. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Es necesario hablar con Dios y decirle al Señor: he fallado, me he equivocado, perdóname. Y la gracia de Dios y la misericordia de Dios se va a extender y nos va a rescatar y nos va a salvar. Sí, aquí el punto, la palabra clave, amor, que acabas de decir es el arrepentimiento. Porque la gente puede vivir una vida meramente de pura apariencia. Por ejemplo, me viene a la mente el ejemplo de aquel joven que todo le dan sus padres y les ha defraudado. La colegiatura la ha gastado en parrandas, él está en otra ciudad y los padres creen que él está bien, pero él no vive arrepentido. Entonces el punto es que, ¿qué esperamos para arrepentirnos y empezar a ser fiel? En este caso, pues con los padres, con el papá. ¿Por qué? Porque al tiempo las malas acciones van a venir también a repercutir. Por eso lo que acabas de mencionar, dice la palabra que si alguno hubiese pecado, ¿verdad? Abogado tenemos, porque fíjate, cuando no reconocemos el error, estoy siendo infiel, estoy siendo desleal y estoy viviendo así, estoy viviendo un tormento, porque no hay como una vida transparente, una vida sin culpa, porque la culpa te lleva incluso a cometer más errores, porque entre más ocultas las cosas, más grande se hace el problema. Por eso el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. En el caso, volviendo al caso de David, él se arrepintió delante de Dios y se quebrantó. ¿Cómo se dio cuenta del error? Hasta que Dios mismo lo confrontó. Hubo una confrontación de parte de Dios y es cuando él reaccionó. Es cuando él dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Volvió en sí. Entonces, pero fíjate, ese David que había sido formado con valores y principios se había transformado, se hizo en poco tiempo, era un monstruo, era una persona que había perdido el sentido de la vida, había perdido el propósito en la vida, se desenfocó de su llamado. Y entonces aquí, para que nosotros
seamos fieles y leales en todas las áreas de verdad de nuestra vida. Tenemos que mantenernos enfocados en la visión. En el caso del matrimonio, mi matrimonio es primero, ¿verdad? Mi matrimonio, dice la palabra, hasta que la muerte nos separe. Coquetear con otras cosas, con alguien más, estoy siendo infiel. Claro. Y esto me va a llevar a un deterioro moral y espiritual, ¿verdad? Y un dolor, porque a final de cuentas arrastras a los que más amas. Por eso aquí el punto, lo que estamos viendo, el punto medular de esto es que el arrepentimiento es la respuesta para una conciencia limpia y una vida que a lo mejor tiene limitaciones, pero ¿saben qué? Hay fidelidad, hay valores. Toda persona que quiera vivir, tener éxito, tener bendiciones en su vida, debe ser una persona leal, como dice aquí en Mateo 25-23, el Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel, ¿verdad? Dice, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Entonces, si ha habido áreas en tu vida donde no has sido fiel, donde ha habido deslealtad, pues yo les invito, ¿verdad?, a las personas que están viendo este programa, a que nos podamos arrepentir de todo corazón. El único que puede perdonar, limpiarnos y transformarnos y llevarnos a una vida de victoria se llama Jesucristo. Así que te voy a pedir que inclines tu rostro y le pidamos a Dios, sobre todo, que te perdone y te dé el propósito en tu vida. Señor, te damos muchas gracias porque nos permites desarrollar este tema. Te pedimos, Padre, muy especialmente por las personas que nos están escuchando y viendo en este momento. Te pedimos que toques sus vidas. Permite, Padre, que si ha habido ruptura, que si ha habido dolor por causa de la infidelidad, por causa de la deslealtad, te pido que tú traigas sanidad a sus vidas, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas que nos están viendo. Declaramos bendición sobre sus familias y declaramos, Señor, que cada persona, Señor, será un apoyo para aquellos que le rodean, Padre. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero nos vemos en una próxima emisión de este programa. Hasta luego. Adiós. Bye bye. Bye bye. Palabras de vida eterna. Lo esperamos en nuestra próxima emisión a través de YouTube. Palabras de Vida Eterna fue una producción de Comunidad Cristiana de Acapulco. Estás en el canal CCM Acapulco, desde el Salón de los Cristales en Costera Miguel Alemán y Avenida Farallón, edificio y estacionamiento de la Diana, nivel 10, Acapulco, Guerrero, México. No te pierdas tus programas Palabras de Vida Eterna Les damos nuevamente la más cordial bienvenida a su programa Palabras de Vida Eterna y CCM Acapulco, la revista. Paula Arbizu, Iván López y Julio Díaz. En tu canal CCM Acapulco, por YouTube. Cambiando tu mundo, con la pastora Lili de Galindo. Todos los viernes, 11:30 de la mañana, por la cadena Enlace. Si tú eres joven, ven y asiste todos los sábados a nuestras diferentes reuniones de célula. Para más información, con el pastor Salvador Balán. CCM presenta Conquistadoras 2014. Todo es hecho nuevo. De Estados Unidos, Marian Delgado. De Costa Rica, Dinora de Vargas. De Puerto Rico, Ruth Mister. Y nuestra anfitriona, Lili de Galindo. Del 22 al 25 de octubre, en el auditorio de CCM Saltillo. Inscríbete hoy.
Este y todos los domingos, asiste con toda tu familia en el Salón de los Cristales, ubicado en el edificio y estacionamiento frente a la Diana, en sus 3 horarios, 9 de la mañana, 12:30 y 6 de la tarde. Que todos los pueblos te alaben. Recuerda que tenemos un Dios, somos un cuerpo y en Comunidad Cristiana, una familia.